todos nosotros vamos a desempeñar, queramos o no, en algún momento un papel de liderazgo. La diferencia entre un líder y un gerente, ¿no? Y este autor decía, Donde no hay liderazgo, no hay dirección. por más que tú pienses que no tienes las cualidades, las características, el carisma, todas esas cosas que acompañan a nuestro paradigma de líder hoy en día, te falta seguir con... Un verdadero hombre rechaza la pasividad. Queriendo no llegas a ningún lado, uno llega a la meta poniendo un pie delante del otro. Todo comienza con una visión. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir. Entre potencial y potencia hay más que una L de diferencia. La pornografía es mala en cualquier dosis. Jimbo, la cosa es bien sencilla. Ninguna cantidad de disciplina va a reemplazar la falta de entrenamiento. Luchito, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, muy buen día. Otra vez, de nuevo, nuestro viejo set. Claro. Nuestro viejo set. Hoy miércoles también, yo acabo de hacer una historia de lo que vamos a estar hablando. Y acabamos de conversar que a la gente le gusta más la comidilla, el chisme, pero eso es el tema más importante, creo. Ya. Pero también es importante que tú que nos estás mirando, Es correcto. te suscribas. Suscríbenos, síguenos, eso nos ayuda bastante. Sugiere a otras personas, de repente puedes compartir este episodio si te parece interesante. Eso nos permite que más personas puedan recibir este mensaje, ¿no? Que nosotros pensamos que... Si te ha gustado a ti este mensaje, por favor, compártelo. Y como yo siempre digo, ¿no? Suscríbete al canal con un clic ahorita nomás. Si después no te gusta, te suscribes, pues, ¿no? Pero no te olvides que te suscribes. Así es. Entonces, Luchito, es importante lo que vas a hablar hoy día. súper importante. Vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy es súper importante y lo tenía en mi corazón ya tirándolo, dándole vueltas. Porque tú sabes, lo hemos hecho juntos, ¿no? Siempre Every Nation, Cultura de Gracia, queremos entrar a las universidades para cambiar el mundo, queremos alcanzar a los jóvenes, con el mensaje de Cristo, obviamente, que es un mensaje de verdad, de valores, de principios, de familia, pro vida, etc. Y nosotros siempre usamos este programa live, donde enseñamos y lo hemos hecho juntos, ¿no? Liderazgo, integridad, fe y excelencia. Entonces yo tenía en la cabeza este tema de liderazgo, ¿no? Del cual se ha hablado un montón. Y justo cuando regreso de National Lima, ¡pum! Primer domingo llego y voy a la iglesia, ¡pim! Liderazgo. Entonces, una confirmación. No voy a hacerla ahí. No quiero espiritualizar todo, pero dije qué oportuno, qué providencial, exactamente, ¿no? Tú hablaste de liderazgo desde una perspectiva, dentro de una serie, ¿no? Sí. Dentro de una serie. Marín, anda para allá. Oye, anda para acá. Mara, sal de aquí, vamos. Ya. Lo que ocurre con el liderazgo es que se ha hablado tanto de liderazgo y tenemos, creo yo, medias verdades o ciertos paradigmas de liderazgo que considero hacen un bloqueo en las personas al momento de ejercer su liderazgo. Sea porque esas mentiras se dirigen hacia ellos mismos, hacia alguna cualidad, hacia algún rasgo de su personalidad que ellos ven inalcanzable, o sea porque simplemente les pintan el liderazgo como algo que no solamente, o mejor dicho, que solamente ya es para algunos. Es para algunos, ¿no? Entonces, yo quiero aterrizar un poquito lo que tú compartiste. Y yo quiero de frente lanzar las primeras ideas que yo tengo acerca del liderazgo. No soy un erudito, pero algo he leído acerca del liderazgo. Incluso antes de llegar a la iglesia, antes de ser cristiano, el tema del liderazgo es un tema que en el mundo ya empresarial se está tocando mucho, ¿no? En el tema de las organizaciones y cómo liderar, por qué los equipos se destruyen, por qué los equipos no crecen, no avanzan, etc.
Y lo que yo siempre he entendido del liderazgo es que el liderazgo es influencia, ¿no? Una de las primeras cosas que yo, en ese ámbito empresarial, que nunca me olvidé, es la diferencia entre un líder y un gerente, ¿no? Y este autor decía, el gerente te dice lo que tienes que hacer desde una posición, y la diferencia del líder es que el líder, o sea, el gerente te dice lo que tienes que hacer para tener éxito, para alcanzar tus metas, para el equipo, mientras que el líder te hace querer hacer lo que tienes que hacer. Esa diferencia me pareció tan brutal. Te estoy diciendo algo que he leído yo hace más de 15 años, ¿eh? Y no lo he olvidado. Para ti, en términos de liderazgo, las primeras ideas, antes de entrar de lleno a lo que compartimos, a lo que compartiste el domingo y de unas ideas que tengo yo, ¿cuáles son tus primeras ideas acerca del liderazgo? Voy a empezar donde tú comenzaste también, como para ir fomentando la conversación. Sí pienso que en todos estos años hemos vivido un auge de liderazgo. Posiblemente de ya no se hable tanto como antes. Creo que en la primera década de los 2000 estaba en un auge, pero increíble, ¿no? Se veía se escribió un libro, El liderazgo al estilo de los jesuitas, se escribió un libro de liderazgo relacionado con las capacidades de la inteligencia emocional. O sea, Daniel Goleman, después de escribir inteligencia emocional, escribió liderazgo, o inteligencia emocional, la clave para el liderazgo. Liderazgo 360. Liderazgo 360, liderazgo, no sé, o sea, estábamos abarrotados de este tipo de literatura y de información, que fue bueno, ¿no? Porque creo que el liderazgo siempre va a ser necesario. Ahora, dentro de todos estos modelos, creo que en ese entonces hubo como un paradigma, un modelo clave de líder, alguien que inspira, alguien que mueve a la gente, que lanza visión, y de hecho son características propias de un líder nato, ¿no? Pero el problema es que yo creo, y eso es lo que posiblemente vamos a estar conversando, que todos nosotros vamos a desempeñar, queramos o no, en algún momento un papel de liderazgo, un rol de liderazgo. Si somos padres, vamos a ser líderes de nuestros hijos. Podemos ser negligentes ante ese rol o podemos asumirlo, pero no podemos negar que lo tenemos. Entonces, todos en algún momento vamos a ser llamados a liderar. Y no todos coincidimos con este modelo, ¿no? De una persona que, digamos, es atractiva, magnética, que inspira, pero hay más de una manera de cómo podemos ejercer el liderazgo. Hay más de una forma para ejercer el liderazgo. Y creo que cuando la gente logra entender eso, hay una esperanza que se levanta en ellos y también creo yo, una aceptación de este rol y pueden comprender, ok, entonces no tengo que ser como fulano, mengano, sultano, este modelo de líder, sino que siendo como soy, puedo liderar. Y es más, debo liderar, porque si no lideramos, siempre vamos a generar un hueco, ¿no? Donde no hay liderazgo, no hay dirección. Eso es para mí clave, ¿no? Dentro de lo que tú... Yo, justo, la verdad que no se me había ocurrido hasta que empezaste a compartir tus ideas, de que muchas veces algunos llegan a una posición de liderazgo, entre comillas, porque son el hijo de alguien o el primo de alguien, y se me viene a la cabeza el caso de Messi, ¿no? De Messi lo pusieron de líder porque él era el mejor, pero digamos que él no creo que haya tenido o haya deseado desarrollar esas cualidades y todo el mundo tiraba de pecho frío y todo, ¿no? Pero llegó un momento en que él dijo, ok, yo volteo y veo a todos estos pibitos y digo, bueno, pues yo tengo que, por más que él no oye hablar, por más que él, yo tampoco lo conozco, ¿no? Pero creo que todo el mundo sabe quién es Messi. Y yo lo veo guapear a la gente en la final de la Copa América en Brasil. Y el man asumió, pues, ¿no? Porque a veces te toca asumir.
Por más que tú no quieras, por más que no creas que eres el que mejor habla, por más que tú pienses que no tienen las cualidades, las características, el carisma, todas esas cosas que acompañan a nuestro paradigma de líder hoy en día, el pata se dio contra el padre, pero dijo, ok, voy a liderar, voy a traer a este equipo, porque, bueno, obviamente era el mejor. Pero hay otros casos, creo yo, donde, una vez más relacionado al fútbol, donde creo que un mal liderazgo levanta un líder donde no debería ser. No sé si me dejo entender. O sea, imagínate una organización, una vez más, estoy hablando de fútbol, ¿no? Ahorita se me dan los nombres, pero creo que en la selección peruana de fútbol hace unos años, no recuerdo quién fue, me parece, tal vez lo pusieron a Claudio, o no me acuerdo, que al empezar no me acuerdo quién pusieron, pero había más gente con más experiencia y con, ¿sabes? Bueno, es más, no conozco a Claudio, ¿no? Pero me parece que lo colocaron ahí porque era más famoso, más importante, cuando había otras personas con más carácter, temple. No sé si el técnico era para no, pero. Y no sé si ese es el caso, pero a lo que voy es que gran parte del liderazgo, creo yo, es también poner a las personas en el lugar correcto, ¿no? Sí, claro. Saber colocar a las personas en el lugar correcto y luego, de acuerdo pues a lo que tú estás viendo, sus dones, sus talentos, y hacer que el equipo fluya, ¿no? Porque si no lo pones en el lugar correcto, si eres un líder, entre comillas, que quieres apropiarte de la gente, el equipo mismo es uno de los principales errores en el liderazgo, ¿no? Los equipos se empiezan a desmoronar. Claro. Porque no están alineados de acuerdo a sus... a los dones y talentos que Dios te ha dado, pues, ¿no? Así es, sí, claro. Yo apenas pensé en eso, ¿no? Hay digamos, algunas frases, no sé si hablando ya para ver algunos rasgos de liderazgo antes de entrar al tema, estoy haciendo una introducción larguísima, pero empezando a hablar ya se me viene a la cabeza. Hay una frase en inglés que siempre he escuchado, ¿no? Que es el over-deliver, ¿no? En under promise and over deliver, ¿no? Es el clásico statement gringo que dicen, oye, no prometas más de lo que puedes hacer y entrega más de lo que has dicho, ¿no? O sea, Claro. supera las expectativas. Claro, eso sería nuestro poco floro más acción, ¿no? Exactamente, poco floro más acción. Y también no hacerte la de campeón, ¿no? O sea, ¿por qué vas a apreciar cosas que tú no puedes hacer? Claro. Y cuando pongas acción, supera la expectativa. Que es parte de la excelencia, creo yo, que vamos a hablar en otro episodio, cuando hablemos de la excelencia. Pero bueno, aterrizando ya el tema del liderazgo, nosotros tú habías compartido hace un par de domingos en la iglesia, cómo a veces, porque no nos vemos, y ahí lo que siempre digo yo, que la pelota siempre al 10, y el crack, mi amigo Stephen Covey, bueno, quisiera que sea mi amigo, Stephen Covey, dice todo empieza con una visión, ¿no? Entonces yo creo que si la visión está distorsionada, si tú no tienes esa visión de ti mismo, tú nunca vas a caminar en eso, ¿no? Y yo creo que todos estamos llamados, como tú dices, a liderar. Vas a liderar tu familia, tu equipo de trabajo, tu congregación, tus amigos, porque al final de cuentas, el liderazgo o la influencia a la cual nos ha llamado Dios, entiendo yo, de la escritura de la Biblia, es un liderazgo, una influencia a través del servicio. Claro. A través del servicio, y obviamente tiene que ser, tú puedes pretender ser un líder, tú puedes pretender amar a la gente, pretender servir a la gente, pero el verdadero liderazgo es el servicio sacrificial, desinteresado, motivado por el amor. Yo creo que ese es el verdadero liderazgo. Cuando nosotros queremos más bien obtener algo, ¿no? Cuando yo sirvo a alguien para obtener algo, tú estás haciendo una falsificación, por decirlo así. Claro, claro. Y al final, tarde o temprano, ese tipo de liderazgo no aguanta la prueba del tiempo.
Claro, por supuesto, ¿no? Porque es una cuestión transaccional, ¿no? O sea, yo doy esto esperando aquello. Ahora, cuando tú, o sea, solamente para terminar esta idea que tú has lanzado, ¿no? Si yo estoy sirviendo esperando algo y claro, no tengo el coraje de decir que estoy esperando esto, pero lo supongo porque digo, si hago esto, la persona tendría que responderme a mí y no sucede, entonces yo me frustro y termino simplemente pateando el tablero, alejándome, dejando o simplemente descuidando mi propio ejercicio de liderazgo, ¿no? Porque no me van a dar lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que supongo que merezco por el tipo de líder que soy, ¿no? Entonces, sí, pues no es sostenible en el tiempo porque es una cuestión, como te digo, transaccional, esperando algo a cambio de, pero pienso que la esencia del liderazgo tiene que ver con esta disposición de sacrificarse, de amar a través del servicio. O sea, tú has definido bien bacán el liderazgo para mí, ¿no? Ahora, hablaba del tema de la visión, y mientras tú predicabas ese domingo, yo siempre lo relacionaba con esta visión. Yo siempre digo, sobre todo empieza con una visión, ¿no? Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir, cómo quieres ser recordado, ¿no? A quién estás llamado a ser, que tiene que ver mucho con tu propósito, con tu diseño, ¿no? Y me encanta ese ejemplo que tú utilizas para descubrir un poco cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Tú estabas hablando la vez pasada de, claro, ¿no? Si Dios te da un poco de hilo, si te da una aguja, si te da, ¿qué más? Una cosita métrica, una tijera y un poco de tela. Claro, Dios no te ha llamado a ser un panadero, ¿no? O una repostería. Evidentemente tú empiezas a descubrir con una mirada introspectiva hacia dónde te ha llevado Dios. Yo siempre le digo a los hombres con los que me reúno, con los que me toreo, siempre les digo, oye, tú tienes que empezar a descubrir eso, tienes que empezar a descubrir qué es lo que arde en tu corazón, ¿no? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué cosa es lo que tú estás dispuesto? Y siempre digo esto, ¿no? Hay la diferencia entre el héroe y el villano, ¿no? Los dos atraviesan trauma, los dos atraviesan dolor. Y mi ejemplo clásico es el de Batman, pues, ¿no? El Joker dice, oye, quiero que arda todo, que arda el mundo. Pero el héroe dice, yo no quiero que otras personas pasen lo que yo he atravesado, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, cuál es ese dolor que yo me identifico, que yo no quiero que nadie pase, entonces yo empiezo a ver qué cosas son importantes para mí en mi vida, qué cosas sí yo en verdad son valiosas para mi vida, ¿no? La fidelidad, el amor, qué sé yo, el matrimonio, qué sé yo, cualquier cosa, tú empiezas a ver las cosas que te apasionan, las cosas que vas, y empiezas a ver, ok, Dios, ¿qué me ha dado? Y más o menos te vas construyendo una visión. Y yo te comentaba esto porque cuando tú hablabas de Moisés, sí él empieza con un sentido de destino, ¿no? Sí, O sea, que él empieza un despertar, y ¿qué es lo que nos pasa a todos? ¿Ah? Que empezamos muy idealistas, ¿no? Muy románticos, diciendo yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De repente en tus primeros años de cristiano, entras encendido, ¿no? Oye, sí, yo voy a hacer esto, voy a cantar a mis amigos. O sea, soñar es gratis, como dicen, ¿no? Y empiezas, ¿no? Pa. Y entonces, cuando la historia que tú compartías, ¿no? Cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, él tenía esa sensación, que no se le inventó, yo creo que es algo que Dios había puesto en su sí, yo corazón. también pienso eso, claro. Que era genuina, ¿no? Pero esa experiencia, ese ¡pam!, ¿no? Ese va de muelas, ocurre cuando él va y trata de hacer sus pininos, ¿no? Y dice, yo creo que puedo liderar a esta gente, yo creo que... O sea, tenía algo de compasión, el dolor que yo te estoy hablando hace un momento, esa compasión, eso que le encendía, había fuego en su corazón. Había una tendencia hacia el heroísmo, ¿no? No hacia el villanismo. Yo pensé hacia el villano, ¿no? Había una tendencia hacia ser un héroe, ¿no? Pero no un héroe arrogante, no un héroe que cree, no, un héroe real, alguien que está dispuesto a sacrificarse por los demás. Pero cuando él va,
de repente, no sé, si la gente no está familiarizada con esa historia, parafrasearlo un poquito y explícame ese punto, ¿no? Porque creo que es importante que la gente lo termine de cuadrar. Sí, bueno, básicamente la historia, y para los que están interesados podemos ponerle el link para que vean el mensaje también, que lo tenemos en YouTube. Pero esta es la recapitulación que hace Esteban cuando está frente a el Sanedrín y todas las personas que lo habían capturado. Esteban fue uno de los primeros, bueno, fue el primer mártir ya reconocido de la iglesia. Y cuando le piden a él que se defienda, que defienda su causa, entonces él empieza a hacer una recopilación acerca de la historia de Israel y él llega al punto de Moisés. Y él menciona cómo Moisés en algún momento quiso allegarse, acercarse a su gente, sabiendo que él tenía un origen hebreo. Y se acerca a ellos. Siendo príncipe de Egipto, él dice, oye, quiero ver a mi gente, ¿no? Claro, o sea, el hecho de haber crecido en cuna de oro no hizo que él se olvide de dónde realmente viene. Y quiso acercarse a su gente, y cuando vio que un funcionario egipcio estaba abusando de uno de los hebreos, castigándolo, él decide tomar la justicia por sus propias manos y mata a esta persona. Al día siguiente... Pero si la memoria no me falla, es como casi un accidente, o sea, no es que fue y lo ahorcó, no. No, o sea, creo que sí, pues, o sea, va, le reclamas, se caldea y lo asesina, ¿no? Pero lo asesina, esconde, y al día siguiente él estaba normal. Tampoco es que he hecho, oye, perdonen, no hubo esa reacción, ¿no? Entonces al día siguiente se encuentra con dos hebreos que se están peleando y él le dice, hermano, no está bien, no tenemos que pelear así entre nosotros, ¿no? Pero un paréntesis, ahí está el secreto, cuando empezamos a fragmentar nuestra vida, ¿no? Él se hizo el Gil. Claro, no enfrentó la consecuencia, ha matado a alguien, claro. Aún si fue un accidente, oye, claro, esto no puede quedar así. Entonces empiezas a fragmentar, ¿no? Y el secreto te pone en el lugar para recibir acusaciones, ¿no? Y bueno, ya, vamos a ver eso después. Pues, pero eso está súper bien, ¿no? Este análisis que estás haciendo, ¿no? Porque entonces él, al día siguiente, encuentra a estos dos hebreos peleando y él les dice, no, hermano, no está bien que peleemos. Y uno le zampa y le dice, pero ¿qué te crees que eres? O sea, ¿quién te ha puesto a ti como líder de nosotros? ¿Quién te ha hecho creer que tú vas a mandar? ¿O acaso me vas a matar como lo hiciste con el hebreo, con el egipcio? Y ahí es cuando él se da cuenta, me descubrieron, saben que yo he matado, y la respuesta de Moisés es huir. Él huye al desierto, ¿no? Y él se queda allí por 40 años, ¿no? En una vida que mucha gente diría que no estaba mal, ¿no? Porque encontró una esposa, tuvo hijos, tuvo un trabajo estable, es más, tenía posiblemente asegurada una herencia, al final la herencia de su suegro Yetro, con todos los animales que él cuidaba, porque se dedicó a cuidar animales, y podríamos decir que ya, pues, la hizo linda, ¿no? La había hecho, porque tenía esta comodidad, ¿no? Pero eso no es lo que pensaba Dios, ¿no? Y luego Dios decide intervenir. No sé si estoy adelantándome mucho, pero ya he llegado a lo que tú querías que comparta, ¿no? Este punto esencial de cómo sí había un sentido de destino en Moisés. Moisés quería rescatar a su gente, eso es lo que dice Esteban. Él quería, o sea, la intención que lo motivó no fue una mala intención, pero los métodos, las formas que utilizó, fueron métodos que trajeron gran consecuencia, ¿no? Y el hecho de no haber aceptado también las consecuencias de sus acciones, ¿no? En el momento, como tú dices, crea esta disrupción, esta ruptura en el mismo ser interno de Moisés, claro, que lo llevan a huir, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero lo interesante desde la perspectiva del liderazgo es que él tuvo iniciativa, él tuvo entrenamiento, él tuvo capacidad y él quiso hacer algo, pero la gente no lo recibió bien al principio. Lo rechazaron, porque esa es la expresión que utiliza la Escritura. Él fue rechazado por su propia gente. No, ¿quién eres tú? Fuera de acá, fuera, ¿no? Y él huye. Yo creo que es una experiencia muy común en todos nosotros cuando hemos intentado hacer algo, ¿no? Cuando hemos intentado hacer algo y de repente las cosas no nos han salido, ya sea por
por un error que hemos cometido, ya sea por falta de carácter, ya sea por el momento, el tiempo inoportuno, tal vez. A veces nos emocionamos y queremos hacer las cosas no de acuerdo al momento o buscando la sabiduría de Dios, sino tal vez pensando en nuestras propias capacidades, ¿no? De repente pensando en mi propio entrenamiento, en lo que yo he recibido. Yo veo, digo, yo sé esto, entonces yo lo voy a hacer. Y no buscamos verdaderamente el consejo piadoso, el consejo de amigos, el consejo de Dios, ¿no? Y a veces podemos experimentar este rechazo, ¿no? Pero hay una idea que yo quería resaltar, que el liderazgo comienza, diría yo, o el liderazgo genuino, ¿no? Comienza cuando reconocemos el llamado, el lugar al cual Dios nos ha llamado, ¿no? ¿A dónde nos ha llamado Dios? Digo, Dios me ha llamado, o sea, si soy padre, ok, Dios me ha llamado a ser padre, ¿no? Y no significa que ahora, o sea, de repente tú eres padre y dices, Dios no me ha llamado a nada, no, es que tú tienes que ver tu vida y saber qué roles en tu presente estás llamado a ser el líder, ¿no? Claro. De repente eres el líder, de repente aún no eres esposo, pero eres un hijo. De repente eres el hermano mayor. De repente eres el nuevo en tu grupo de trabajo. De repente, no sé, eres un pastor recién ordenado. De repente, o sea, en el lugar que sea, el verdadero liderazgo empieza no con simple intenciones, sino reconociendo de que hay un propósito más grande que tu propia existencia, y cuando uno empieza a caminar en él, entonces uno empieza a desarrollar su liderazgo. Cuando uno verdaderamente es movido por el llamado que Dios tiene para su vida, para servir a otros con amor. Yo creo que ahí empieza el tema, ¿no? Y ahora, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso y simplemente vemos nuestras circunstancias, decimos, oye, mira todo lo que tengo yo puedo hacer un montón de cosas. Yo puedo ser mejor, eso que estás, yo lo puedo hacer mejor. Claro. Yo puedo ser mejor. ¿Qué haces predicando? Yo predico mejor que este man. Es verdad. Entonces uno se manda y piensas que eso es. Y piensas que eso es, cuando eso no es. Entonces ahí creo que puede que te vayas de muelas y Dios permita que no te vayas de muelas tan feo, ¿no? Pero lo que normalmente pasa es que te vas de muelas. Entonces ahora, esa experiencia creo que todos la hemos tenido, donde hemos sido rechazados, donde las cosas no nos han salido como hemos querido. Y creo que viene el segundo punto, ¿no? De que todos experimentamos este rechazo, todos experimentamos, más que el rechazo, hablando de términos más generales, creo que todos, es una experiencia universal, que las cosas no salen como tú las planeaste. Por supuesto. Las cosas no salen como tú las planeaste, y ahí te quiero ver, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, cuando las cosas no salen como las planeaste, como en nuestra vida, cuando hay algo que nos afecta, se provoca esta fragmentación, que hemos estado hablando en la conferencia de Puro de Corazón, empezamos a esconder cosas, a ocultar cosas, y eso nos hace pensar que podemos tener una doble vida, y ahí es donde cuando queremos enfrentar algo, y alguien nos puede acusar, alguien nos puede decir las circunstancias, inmediatamente, patitas, ¿para qué te quiero? Y yo huyo. Ahora, huir, correr, irte a otro país, esos son las expresiones. Yo creo que lo que hacemos todos es escondernos. Esa es la salida, nosotros nos escondemos. Porque hay algo que nos da vergüenza. Esa vergüenza creo que todos las hemos experimentado, y ese deseo temeroso de esconder, el miedo de experimentar. A nadie le gusta pasar vergüenza, hombre. A nadie le gusta pasar vergüenza. Si alguien me dice, no, a mí sí me gusta. No, pues, o sea, psicológicamente eres mentiroso. Pues, a nadie le gusta pasar vergüenza, ser avergonzado, verse como un payaso, a nadie. Y nuestra tendencia más bien es escondernos, ¿no?
lo vemos en nuestros más grandes célebres antepasados, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Escóndete, escóndete, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y ese escondernos, en lugar de restaurar el llamado o el liderazgo que nosotros somos llamados, ese escondernos nos termina sepultando, ¿no? Ujú. Que es lo que pasó de 40 años ahí, ¿no? Ahora, lo loco es que, y me pareció esto genial, esto que compartiste tú acerca de cómo la falta de liderazgo deja un hueco, ¿no? Deja un vacío. Mm. Ahora, en nuestro corazón, ese vacío sigue siendo percibido. Solo que por todo lo que hemos hablado, Claro, nos autodescalificamos. claro, Y no, decimos, no, que otro lado. que alguien más no. Mm. Tú explicaste algo acerca de cómo Dios soluciona esa emoción, ¿no? Dios te hace pensar en una cosa, pero de frente se va por otro lado, ¿no? Es como ese filme de que no dejas que sepan tu siguiente movimiento, ¿no? Dios te lleva por un lado, tú piensas, vas a hacer algo tremendo, ya, ahora, ¿no? Ya, ¿qué vas a hacer, no? Claro. Y mete un plot twist bacán. Quiero que compartas tu versión local de lo que compartiste. Sí, bueno, continuando con la idea de Moisés, porque en base a eso es que estamos conversando toda esta reflexión sobre el liderazgo, ¿no? Me parece muy, muy clara la manera en cómo lo has expresado, ¿no? Me ha gustado mucho cómo finalmente ante el rechazo, ante el fallo que es común, que es normal, y ahí viene, yo pienso que eso es una de las cosas que tenemos que entender. A mí me encanta seguir a un pata que se ha hecho muy famoso, que da clínicas de básquet, y él dice que fallar es parte del juego. O sea, no tienes que tener miedo a fallar. Tienes que tener miedo a tener miedo, ¿no? O sea, porque vas a fallar. Y encima de un juego como el básquet, donde a cada rato corres, saltas, lanzas, o sea, la probabilidad de que no salgan, que no encestes, son altas también, ¿no? Entonces, por eso uno requiere intentar. Pero cuando no tenemos esta idea clara en nosotros, el fallar, el no dar, el que las cosas no salgan como las habíamos esperado, como planificado, finalmente nos lleva a recluirnos, ¿no? A decir, ok, yo quise arreglar esto, pero no soy la persona indicada. No soy la persona indicada, no sirvo para esto, alguien más lo tiene que hacer, ¿no? Que de hecho así comenzaba el mensaje. Cuando nosotros éramos pequeños, en algún momento nosotros dijimos, no pensábamos a alguien más, pensábamos, yo voy a hacer algo, yo quiero cambiar esto, yo quiero arreglar tal situación. Cuando empezamos nuestro camino con el Señor, como tú bien lo dijiste también, yo quiero predicar a la gente, yo no quiero ver gente en la calle así, yo no quiero. Teníamos ese deseo, pero luego, finalmente, pasaron cosas que nos hicieron pensar a nosotros mismos, que nosotros las interpretamos como una descalificación. Y nos recluimos y nos fuimos a la zona segura, porque siempre es mejor estar en la zona segura para, entre comillas, no ser herido, ¿no? Si bajo mis estándares, entonces no tengo que preocuparme por recibir un dolor así, ¿no? Porque fracasé. Así no me expongo al fracaso, no me expongo al error, no me expongo entonces no hay dolor, no va a haber, aparentemente, ¿no? Pero ahí sigue latente, en un rincón, en una esquina, ese deseo de, yo quisiera hacer esto, pero la verdad es que ahora entiendo que es mejor que alguien más lo haga. Y esa es la forma en la que estaba Moisés. Y estando así, Dios sale a su encuentro, ¿no? Y Dios sale a su encuentro de una manera alucinante, ¿no? Era común en este lugar que ciertos arbustos por la sequedad y por el calor se prendan, ¿no? Entonces había un arbusto prendido, pero la particularidad de este arbusto es que no se consumía. Entonces eso llamó la atención de ya, en este caso, pastor experimentado, 40 años sirviendo, y ¿cuántas habría visto? No, pero esta vez vio algo diferente, y ahí estaba Dios, y Dios le dice, en ese lugar era santo, porque él estaba allí, que se saque los zapatos. Y luego Dios le hace entender que lo que él vio
O sea, lo que Moisés había visto que estaba mal, él también lo había visto. Dios empieza diciéndole, yo he visto cómo tratan a mi hija. Yo he oído su clamor, ¿no? Y yo estoy acercándome para hacer algo. Yo voy a hacer algo. Entonces, como tú dices, y creo que por ahí es que quieres ir, ¿no? Moisés, me imagino, Dios no estaba loco, o sea, sí, pues sí, hay que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Y Dios se ha dado cuenta, mira, Dios ha bajado. Estamos conectados, ya ves, yo tenía razón. Sí. O sea, esto que yo sentí es de Dios. Claro, ya verá cómo Él lo hace, pues, porque Dios dice, yo he visto, yo he oído, yo me he acercado, yo voy a hacer algo. Entonces yo imagino que Moisés se habría puesto, no sé, dame el mejor lugar para observar. Ver, vas a hacer. Claro. Yo voy a estar a tu lado, ¿no? A ver, quiero ver, ¿no? Quiero ver cómo vas a traer esta solución, ¿no? Y entonces Dios le dice, yo he visto, yo he oído, yo estoy bajando y ahora te voy a enviar a ti. No, espérate, yo me imagino ese momento para Moisés debe haber sido, o sea, debe haber tenido más miedo que el que tuvo cuando se dio cuenta que estaba delante de la presencia de Dios, porque, ¿cómo? Sí, yo te voy a enviar a ti. La solución para este problema eres tú, y tú tienes que ir. Entonces eso me parece una cosa maravillosa, ¿no? Como Dios finalmente no descarta, ¿no? No desperdicia este fuego que nace en nuestro corazón por alguna causa, por algún grupo de personas, por cambiar algo. Bueno, Dios sí quiere hacerlo. Dios también ha visto, Dios ha oído, y Dios quiere actuar, pero va a actuar, y eso es lo loco, a través de esta persona. Y de ahí viene este pasaje que para mí es uno de los pasajes que más me ha impactado en mi vida en toda la escritura. A este mismo Moisés, que su gente lo rechazó, Dios lo envió, a él mismo. No envió a otro, a él, al rechazado, que falló al principio. Ese era su plan. Siempre el plan de Dios fue Moisés, no fue alguien más. Que Moisés al principio no entendía, no estaba conectado, no sabía cómo ejecutarlo, que cometió errores al principio, está muy bien. Pero Dios, como este pata que ahora da coach en el básquet, también pensaba, los errores son normales, eso es parte, o sea, vas a fallar al principio, pero ahora yo voy a ir contigo. Y eso es lo que hacía y lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés. Él fue reenviado a terminar o a enfrentar algo que él observó y que Dios también había observado. La respuesta era un hombre, era una persona, porque donde no hay liderazgo hay un hueco, hay una falta de dirección. Pero cuando hay liderazgo, entonces este hueco, esta falta de dirección va a ser cubierta. Y Dios permita que sea cubierta por hombres y mujeres correctos, que aman a Dios, que buscan servir a los demás, que están siendo motivados por el amor a Dios y por el amor a la gente, ¿no? Porque creo que eso hace la diferencia completa. Pero sí, pues, esto es como una vuelta de tuerca, ¿no? Un twist que hace Dios, porque en el momento que posiblemente Moisés haya pensado que Dios lo va a hacer, yo estaba en lo correcto, alguien tenía que hacer algo. Y Dios dice, sí, alguien lo va a hacer, tú lo vas a hacer. Tú. No, esa parte me hizo pensar mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que, o sea, como te decía al principio, ¿no? Nos descalificamos y decimos, oye, no, me quedo grande la camiseta. Me quedo grande la camiseta, ya no lo voy a hacer, nos acomodamos, y entonces pensamos, bueno, que lo haga otro, ¿no? Otro de repente es mejor que yo, de repente, y sabes qué, de repente sí es mejor que tú. De repente hay mucha gente mejor que uno, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que Dios, cuando en el proceso que Él tiene con nosotros, en ese proceso de santificación, de refinarnos, ¿no? Si nosotros nos dejamos, o sea, mejor dicho, nosotros tenemos que aceptar, y no hacer la larga, tenemos que aceptar que eso que estamos evitando es el camino que Dios nos va a llevar a recorrer. O sea, tú piensas que fracasaste, tú piensas que no vas a poder, ya. Tú piensas que no puedes,
hacen lo correcto. Ujú. Porque la diferencia es que ahora yo voy a estar contigo. Claro. Al principio yo te fuiste solo, te mandaste, confiaste en tus talentos en lugar de confiar en aquel que te dio el talento. Confiaste en tus circunstancias y no confiaste en aquel que todo lo ordena para su propio, según su propio deseo, ¿no? Confiaste en otras personas, en su poder, en su influencia, y no confiaste en el que tiene el poder para llamar a las estrellas de existencia, ¿no? Pero ahora yo voy a estar contigo. Y creo que esa es la parte clave, ¿no? Esa es la parte clave que todos tenemos que entender. Donde sea que veamos en nuestra vida, hay áreas que tenemos que liderar. Mm. Donde sea. Y si nosotros estamos evadiendo algún tipo de área, por lo general es debido a un dolor. Por lo general es debido a un golpe, a un dolor, a un rechazo. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que no tuve, es que no tengo. Algo nos hace pensar que estamos descalificados, ¿no? Y yo creo que cuando nos acercamos a Dios, Él, como un buen padre, no va a eludir, no va a mirar para el otro lado. Él va a decir, oye, yo quiero sanar eso en tu corazón. Y te voy a llevar a donde siempre te he querido llevar, porque eso que tienes en tu corazón, adivina quién lo puso. Yo lo he puesto, así que yo ahora... ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Con papá. Con papá. No lo hay que entender en otras latitudes fuera de Lima en los 80s, pero esa es la diferencia, pues, ¿no? Yo tenía unas notas acá ese domingo, esa es la diferencia, ¿no? Dios te llama, Dios te acerca, Dios te envía. Lo primero que hace Dios es trabajar con tu identidad, ¿no? ¿Quién eres tú, no? Todas esas cosas que están muy de moda hoy en día, ¿no? Las creencias limitantes, ¿no? Esa es la frase clásica hoy en día del desarrollo. Creencias limitantes. Las creencias limitantes son esas mentiras que has creído tú porque has atravesado dolor. Y has empezado a creer y a desarrollar tu personalidad, tu vida, de acuerdo a esas mentiras, ¿no? Y el mindset que tú tienes, la cosmovisión que tú tienes, ahora están con esos lentes, ¿no? Rojos, azules, del color que tú quieras, pero no están viendo las cosas con claridad. Dios viene y dice, ok, voy a sacar esas mentiras y voy a poner la verdad, te voy a dar tu verdadera identidad. Tú eres mío, ahora va, esto es lo que tú te has llamado a hacer. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos de qué nos estamos escondiendo. Porque si no estamos liderando las distintas áreas de nuestra vida, hay algo que nos estamos corriendo. Y es lo que se me dice, tú tienes que ver de qué te estás corriendo. ¿De qué te estás corriendo? ¿De qué miedo? ¿De qué temor? ¿De qué emoción? ¿De qué idea te estás corriendo? ¿Quieres enfrentar? Porque eso, si tú lo aplicas a la procrastinación, aplícalo a lo que tú quieras. Yo diría que en casi la totalidad de los casos tiene que ver con esa idea de escondernos. Después falta que te corras, te vas del país, te haces el loco, te dedicas al trabajo, llegas, todo lo que tú quieras. Pero la madre del jodero es que hay una herida, hay un dolor y tú te estás escondiendo. Y Dios agarra y dice, no, ven acá, yo te voy a restaurar, yo te voy a devolver tu verdadera identidad, yo te voy a quitar esas mentiras que estás creyendo. Y uno dice, ya, acá, no, ahí no es, porque lo último que falta, lo que yo siempre digo, es la experiencia atruiana, ¿no? Cuando te enfrentas a quién eres en verdad, ¿no? Y te das cuenta, me da miedo esto, me duele aquello. Y yo compartí con los jóvenes en casa este fin de semana y el tema salió por aquí, salió por allá. Y es tan importante para desarrollar tu liderazgo, para desarrollar tu verdadero liderazgo, para en verdad alcanzar, claro, ser excelente, dar más de lo esperado, ser consistente. Podemos hablar de muchas características, ¿no? Pero yo creo que la idea de servicio motivado por el amor, y un amor que primero un amor lleno de fe, que entiende quién es Dios y quién es uno,
que se atreve a atravesar ese proceso de sanidad, de Señor, me duele aquí, me duele acá, por eso es que no me atrevo, por eso es que no comparto, por eso es que me da miedo, por eso es que no hago eso, por eso es que pongo excusas. Cuando uno atraviesa eso, entonces ya no te para nadie porque no estás enfrentando a tu faraón. Todos tenemos faraones que enfrentar, pero no estás enfrentando a tu faraón de acuerdo a lo que tú creías de ti mismo, o de acuerdo a lo que tú pensabas de ti mismo, o de acuerdo a lo que te hicieron creer de ti mismo, o de acuerdo al guión que tú estás viviendo, que otros han escrito para ti. Ahora tú dices, aguanta. Ahora viene la versión, no la versión 2.0, sino viene la versión original, que es la mejor, ¿no? Que es aquella, o sea, que es la pieza exacta, ¿no? Que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con a lo que Dios te ha llamado, ¿no? Y ahí es cuando tú ya no confías en tus propios talentos, ahí es cuando tú ya no confías en tus circunstancias o en los dones que te ha dado Dios. No, tú los reconoces, los usas, pero alineados con esa fe que te hace creer que, Señor, tú estás conmigo, ¿no? Si tú estás conmigo, entonces yo voy. Entonces yo me atrevo a enfrentar a mi faraón y me atrevo a ser el líder, me atrevo a servir como Dios me ha llamado a servir. Me atrevo a ser ese engranaje en toda esta máquina enorme que Dios ha creado para bendecir y rescatar al mundo, ¿no? Y digo, ok. No, yo no me la creo el más bacán, que no soy la piedra angular, no, piedra angular solamente hay uno, ¿no? Pero ahora yo sé cuál es mi posición, y no importa si es llenando un estadio, cantando una canción, o de repente acomodando las sillas en tu congregación, o de repente quería buscar una tercera para meter la rima, pero no. Pero para cerrar un chiste ese tema de liderazgo, cuando no hay liderazgo hay un hueco. Cuando no hay liderazgo, por lo general estamos huyendo de un dolor, de un temor, de una herida. Claro. Dios quiere devolvernos la identidad, por eso nos llama, ¿no? Nos llama, nos restaura Y nos envía. y nos envía, ¿no? Claro, que eso es sumamente importante. Es que no somos restaurados para Estar bien. estar bien. Claro, o sea, sí, pero eso no es el objetivo final, ¿no? Y muchas personas han hecho de estar bien la meta, ¿no? Cuando es realmente el medio. Estar bien es lo que nos permite servir mejor, amar mejor, ayudar mejor. Entonces, tenemos una ambición santa de estar bien, de cuidar nuestra salud mental, de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces así podemos estar en condiciones óptimas para hacer lo que Dios nos pida que Él quiere hacer, ¿no? Para hacer lo que Él nos indique y hacerlo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y eso finalmente termina siendo el liderazgo. Así es, güey, Luchito, la verdad es que, como siempre, monstruo, conversar contigo, me pareció providencial que yo haya querido hablar del tema y que tú hayas usado este pasaje de... Bueno, la gente piensa que usaste, de repente va a pensar que usaste del Antiguo Testamento, pero no has usado el Nuevo Testamento, el testimonio de Esteban, ¿no? Exacto. El testimonio de Esteban, que el primer mártir, y creo que es un ejemplo muy chévere, todo lo que dijo Esteban. Creo que este liderazgo lo podemos analizar en esa perspectiva, ¿no? El liderazgo del servicio, que Dios nos ha llamado a servir con excelencia, y como siempre, ¿no? Llamar a todos a nosotros mismos, ¿no? A servir motivados por el amor, ¿no? No por ningún tipo de recompensa, sino por el amor genuino. Algo que yo por compartir el sábado, y creo que con este día ya cerramos, es que Dios nos pide que obviamente lo amemos a Él y que amemos a nosotros como Él nos ha amado, ¿no? O amen a los demás, ámense a nosotros como yo los he amado, dice Jesús. Yo por mucho tiempo pensaba, pero ¿cómo me pides que yo ejerza un atributo divino, güey, ¿no? ¿Cómo me pides que yo haga algo como tú lo haces, ¿no? No es posible, o sea, ¿no? O sea, que, no.
Y luego de pensar mucho, yo he llegado a la convicción de que la única forma de que yo pueda amar a los demás como Jesús me amó a mí es que yo sea uno con Jesús. Si yo soy uno con Jesús, es la única forma que yo puedo amar a los demás. Entonces, si yo no estoy verdaderamente en una relación con mi Creador, si yo no tengo esa intimidad, cualquier tipo de influencia, querramos o no, va a partir desde una posición tal vez egoísta, de repente no explícita, pero no con esa entrega, ¿no? Como le pide nuestro Señor, ¿no? De que en verdad el que quiere ser el primero Debe ser el servidor de los debe demás. ser el servidor de los demás. Creo que ese es el ultimate, ¿no? El ejemplo de liderazgo. Luchito, es un buen tema para pensar mejor, hablar en serio, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Y nada, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos, gente. Bien jugado. Bien, guapa.